Soy María Anuncia Medina y les quiero presentar el último video de la serie Conceptos Básicos de Estadística, que resume todo el proceso de generación del conocimiento a partir de una investigación. Bienvenidos. En los 3 videos anteriores se presentaron los conceptos generales que permiten comprender el uso de la estadística en el procesamiento de los datos de diferentes tipos de variables que se miden en una investigación. Se abordó una metodología para la caracterización de la población objetivo y el tipo de muestra. De igual manera, la identificación y formulación de variables según su naturaleza y escala de medición. Un dato es un valor que resulta de medir una variable a una unidad de observación en la población. Los datos según su naturaleza pueden ser numéricos o no numéricos. Los datos no numéricos a veces se les llaman cualitativos porque son descriptores asociados con variables discretas de escala nominal u ordinal. Los datos numéricos se les llama cuantitativos y se asocian con variables continuas. Como se mencionó en el anterior video, al hacer la definición operacional de las variables se determinan los posibles valores que resultan en la medición. Veamos algunos ejemplos. Para la variable discreta con escala nominal y categorías alfabéticas, ocupación de una persona, un valor puede ser empleado. El valor 534-5247, aunque es numérico, simplemente es un código que está relacionado con la identificación de una persona, como la historia clínica, el número de identificación nacional o el número estudiantil, entre otras variables. En la investigación se debe garantizar la confidencialidad de los datos suministrados por las personas, en especial aquellos clasificados como sensibles. Por eso la identificación solo se usa para facilitar los procesos de análisis estadístico, pero no aparecen explícitos en ningún reporte. La variable discreta tamaño tiene escala ordinal con valores alfabéticos como grande, y dado que esa categoría tiene una connotación relativa, al definir operacionalmente la variable se debió especificar el significado de cada una de las posibles categorías. La variable nivel de ingreso de una familia podría definirse como una variable continua, expresada en unidades monetarias, pero en algunas investigaciones, para evitar sesgos en los datos obtenidos, es necesario definirla como una variable discreta ordinal, estableciendo categorías, por ejemplo, en múltiplos de salarios mínimos u otra cantidad de interés para el estudio. El valor 3, aunque es numérico, representa una categoría. Insisto en que en la práctica no es pertinente definir variables continuas con escala de medición cardinal por intervalo. Mejor precisar en la definición conceptual el valor 0 y la unidad de medida de cada una de ellas, y así se garantiza que tendrán una escala cardinal por razón. Se pueden tener datos como 36,5 grados centígrados al medir la temperatura de una persona, 3,0 metros para la altura de un árbol, 120 segundos al medir el tiempo que tarda un proceso, $100,00 al medir el costo de un producto, o 1.235 casos al registrar la frecuencia con que se demanda el servicio de urgencias de un hospital durante un mes. Es evidente que la escala de mayor precisión es la cardinal por razón, pero es necesario, al registrar los datos, tener en cuenta que se usen las cifras decimales de acuerdo con la precisión del instrumento usado en la medición. El número de cifras decimales que se usan para registrar los datos brindan información sobre la precisión del instrumento con que fueron generados. Aunque los valores en metros 3, 3,0, 3,00 y 3,000 parecen iguales, difieren entre sí porque fueron tomados con patrones o cintas métricas cuya precisión era de 1 metro,
un decímetro, un centímetro o un milímetro respectivamente. Así pues, el valor 36,5 grados centígrados de temperatura indica que el termómetro con que fue tomado permitía medir décimas de grado. El costo de $100,00 indica que era posible tener valores de centavos o céntimos, mientras que el dato 120 segundos indica que el cronómetro con el cual fue tomado, el valor más pequeño que permitía registrar era un segundo. Teniendo en cuenta lo anterior, en las tablas, al registrar los valores de una variable continua, se deben incluir el mismo número de cifras decimales, por estética, pero sobre todo porque la precisión es un aspecto muy importante al registrar e interpretar los resultados de su procesamiento estadístico. Respecto a la importancia que tiene un conjunto de datos en una investigación, estos se pueden clasificar en primarios y secundarios. Los datos primarios son los que se generan con la investigación y son los más importantes. En el diseño metodológico se planifica el proceso de medición buscando que los datos generados reproduzcan de la manera más precisa posible los valores verdaderos. Los datos secundarios son los que ya existen y han sido generados con otros objetivos, bien sea en el marco de otra investigación o como resultado de las operaciones rutinarias de una empresa o las actividades cotidianas de las personas. Aunque no tiene la totalidad de las variables que se quieren medir, o estas no están definidas de la mejor manera acorde con los objetivos de la presente investigación, pueden servir para generar información secundaria que permita comprender el contexto del problema que se quiere resolver o caracterizar la población objetivo del estudio. Una pregunta frecuente es, ¿para qué sirven los datos? Y la respuesta parece más sencilla si hablamos de datos primarios, porque hemos formulado la investigación para generarlos. Pero en el caso de grandes cantidades de datos secundarios que tenemos disponibles, es probable que no lo veamos tan claro. Por eso quiero hacer la analogía con las personas. Los datos serían un bebé y que cuando crezca, independientemente del rol que vaya a desempeñar en la sociedad, yo esperaría que fuera muy feliz y un excelente ser humano. De igual forma, sin importar el resultado específico que se desee obtener, yo esperaría que de un gran conjunto de datos se pudiera generar información útil. La información es el resultado de procesar estadísticamente los datos. Es la síntesis, el extracto, el zumo, la esencia del conjunto de datos, representada en cantidad de resumen, comportamiento individual de las variables o relaciones entre variables. Los tipos de información, dependiendo de la fuente de la cual proviene, se puede clasificar en primaria y secundaria. La información secundaria es la que se obtiene de datos secundarios o información que ya existe y sirve para contextualizar el problema y el marco de la investigación. La información primaria es la que se obtiene de datos primarios, que son los que se miden directamente a las unidades de observación que conforman la población objetivo del estudio. Una definición sencilla e intuitiva de conocimiento sería una representación finita de la realidad. Les invito a hacer un ejercicio para pensar en un lugar que conozcan muy bien y aunque no estén allí, podrían cerrar los ojos y recorrerlo identificando cada detalle con gran precisión. Eso lo pueden hacer porque tienen el mapa mental de ese lugar. Es decir, que se conoce cuando se tiene la representación mental de la realidad. El conocimiento científico es el que ha sido generado con el método científico. Y para comprender mejor su naturaleza,
retomo la definición de Jorge Wagensberg, que lo caracteriza como aquel que cumple con las tres condiciones: que sea inteligible, es decir, que se pueda transmitir de una persona a otra; que sea dialéctico, es decir, que puede ser verificado y criticado por otras personas, y de esta forma ser reevaluado o complementado cuando sea necesario; y que sea objetivo, es decir, que el investigador incide lo mínimo posible al generarlo. El esquema muestra la relación entre 4 conceptos muy importantes y que dan cuenta de la esencia de la investigación. Las variables son las características que se quieren medir a la población objetivo y como resultado de ese proceso se generan los datos. El procesamiento estadístico de los valores conduce a la obtención de la información. Para que esa información se convierta en conocimiento, se requiere ponerla en el contexto de la situación que se quiere analizar en la población. En síntesis, el proceso de medición es parte del diseño metodológico de la investigación. El procesamiento de los datos es el objeto de la estadística. La información sale de la interpretación de los indicadores definidos con las variables y la contextualización de la información depende del conocimiento previo que tenga el investigador en el área particular en que se enmarque la investigación. Para mayor información, te recomiendo consultar los 2 volúmenes de mi obra, La investigación aplicada a proyectos, los cuales puedes conseguir directamente en nuestra página web www.callein.com. Pregunta por los descuentos especiales para grupos. Si este video te parece útil, dale me gusta y compártelo con tus contactos. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos importantes sorpresas para nuestros suscriptores. Envíanos tus comentarios e inquietudes. Nos vemos en un próximo video.